Globovisión. Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros José Toro Hardy, él es ex miembro del directorio de PDVSA, experto en esta materia. Queríamos darle la bienvenida aquí al espacio. Muchas gracias por la invitación, me encanta tu programa. Gracias. Quisiéramos conversar con usted respecto a lo que es la situación de la industria petrolera venezolana. Usted la conoce desde adentro. En este momento los niveles de producción de la industria están por lo menos 1.000.000 por debajo de lo que eran los niveles que se establecían en los presupuestos cuando eran conocidos. En este momento la situación de la industria petrolera enfrenta esto, una caída en la producción, pero además enfrenta deudas importantes que cubrir. Ya pasó por las más importantes, las más importantes de este primer semestre. Les queda el veto del segundo semestre del año. Está la industria petrolera en este momento en capacidad de recuperar sus niveles de producción. Veíamos en el segmento anterior cómo el recorte en la producción de petróleo no ha dado los resultados que se esperaban. Estaba por verificarse si este ajuste o este recorte de producción se iba a mantener. Los niveles de precio no han subido y la industria tiene además las dificultades internas que ya conocemos que enfrenta. Quisiera su análisis respecto al tema. Bueno, yo te diría que en este momento PDVSA es una empresa enferma. PDVSA llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. De haberse cumplido las inversiones que se han determinado cuando la apertura petrolera, hoy deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Y quizás estamos en el orden de 1.970.000 barriles al día. Los precios no han reaccionado. Al mismo tiempo, la empresa está fuertemente endeudada. Está fuertemente endeudada por vía de bonos, como todos sabemos, como tú acabas de señalar, se cumplieron los primeros pagos, pero quedan los del resto del año, pero está fuertemente atrasada en los pagos con sus contratistas y con sus proveedores, lo que trae como consecuencia que no se están haciendo los despachos de los insumos y de los repuestos de la materia prima requeridas para activar la producción. Al mismo tiempo la producción ha caído, el año pasado cayó en casi 380.000 barriles por día, lo cual es una barbaridad, y este año probablemente la situación va a ser aún peor. De manera que tenemos una empresa enferma. Si me lo permites, quiero agregarte un tema que a mi modo de ver es el más grave de todos. El flujo de caja de PDVSA es fuertemente deficitario. Es tan fuertemente deficitario que para que PDVSA pueda seguir operando, el Banco Central está emitiendo enormes sumas de dinero inorgánico para financiar su déficit. Esos montos que hasta el momento ha dado el Banco Central se aproximan a 4.6 billones de bolívares. Oye, son tantos ceros que yo no los entiendo. Pero te voy a decir, eso equivale a más o menos 42 veces el monto de las reservas internacionales totales de Venezuela. Eso equivale en este momento al 88% de la masa de dinero que circula en el país. O sea, para cubrir el déficit de PDVSA, el Banco Central emite dinero inorgánico, se lo entrega a PDVSA. Con ese dinero, PDVSA paga el impuesto sobre la renta, la regalía y los dividendos y además sus propios gastos de inversiones. Así, esa masa de dinero se incorpora al país, a la economía del país. Y eso representa el 88% del dinero que circula en el país. Eso te da la idea de la magnitud de la enfermedad de PDVSA. Cuando hablamos de dinero para sus inversiones, una industria petrolera como la venezolana, que llegó a ser una de las principales en el mundo. La segunda más importante. La segunda más importante del mundo. En este momento, el rezago tecnológico que existe, las dificultades que existen para el mantenimiento en los pozos, las dificultades que existen incluso en lo que se llama y lo que es el tendido eléctrico y la operatividad eléctrica de los campos petroleros. ¿Cómo está en este momento? ¿Qué tan importante es para una industria como la venezolana las inversiones y los socios? Son vitales. Son vitales las dos cosas, las inversiones y los socios. En cuanto a las inversiones, pues evidentemente el Estado no cuenta con los recursos para que pueda PDVSA hacer esas inversiones. Pero recordemos que en cuanto a los socios, en cada uno de esas áreas, de esos contratos, PDVSA tiene el 60%.
y por lo tanto tiene que aportar el 60% de las inversiones que se realizan en cada proyecto. Bueno, y PDVSA no los tiene. Por lo tanto, no está en condiciones, los socios no están en condiciones de aportar ellos el dinero que le correspondería a PDVSA. El resultado es que la industria está severamente dañada, nuestras refinerías están muy dañadas, están produciendo muy por debajo de su potencial de producción, y el resultado es que incluso estamos importando gasolina, estamos importando todo tipo de petróleo, estamos importando en noviembre del año pasado, la última cifra que se dio, llegamos a importar 180.000 barriles diarios de petróleo de los Estados Unidos, de petróleo y productos. Me refiero a gasolina, nafta, etcétera. ¿Cómo está en este momento la situación de Venezuela con Citgo y con la refinería Isla que está en Curazao? Óyeme, te cuento. Citgo. Cuando se nacionalizó la industria petrolera, el mayor problema que teníamos, éramos dueños del petróleo, de nuestras refinerías, de todo, pero no teníamos acceso a los mercados. Teníamos que vender el petróleo a través de las empresas transnacionales que habíamos nacionalizado. Y nos lo compraban a precio de gallina flaca, porque el petróleo que producíamos era de muy mala calidad. Para poder llegar a los mercados tuvimos que empezar a comprar refinerías. Compramos 4 en Alemania, compramos en Suecia, compramos en los Estados Unidos, y en Estados Unidos compramos Citgo. Citgo llegó a tener 8 grandes refinerías. Allí estábamos refinando cerca de casi 3 millones de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios. Llegamos a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, llegamos a tener más de 60 terminales. ¿Tú sabes lo que llegamos a tener? 14.250 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Había más estaciones de servicio Citgo que restaurantes McDonald's. ¿Y tú sabes lo que habíamos llegado a hacer? Éramos capaces de sacar el petróleo desde el subsuelo venezolano y ponerlo en el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, bueno, yacimientos venezolanos, pozos venezolanos, refinerías venezolanas aquí o en los Estados Unidos, supertanqueros venezolanos, terminales venezolanos. Llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que era el de los Estados Unidos. Lamentablemente, eso lo hemos venido destruyendo. Ya no contamos con las mismas refinerías, eran 15.250 estaciones de servicio, quedan menos de 6.000, nos desprendimos de los oleoductos y de 1.800.000 barriles diarios que exportábamos diariamente a los Estados Unidos, a nuestra filial Citgo que estaba en los Estados Unidos, porque el grueso de las compras era de nuestra propia filial. Bueno, hoy en día quedan 700 y tantos mil barriles diarios. O sea que el daño ha sido gravísimo. Y para colmo, tenemos a Citgo súper endeudada. Para darte una idea, a la hora de refinanciar los bonos que vencían en el 2016-2017, hubo que dar en garantía el 51,1% de las acciones de Citgo para que los tenedores de los bonos aceptaran cambiar la fecha de vencimiento hasta el 2020. Pero resulta que el restante 49,9% se dio en garantía a la empresa rusa Rosneft a cambio de un préstamo de 1.500 millones de dólares. De manera que hoy en día Citgo, que es la principal subsidiaria, el principal brazo comercializador del petróleo venezolano, está hipotecado en un 100%. Tenemos esta situación con Citgo. Tenemos la refinería Isla, ha tenido dificultades con lo que es la operatividad también. Han tenido que importar petróleo para poder procesar dentro de esta refinería que es venezolana. En este caso... No es venezolana, bueno, es arrendada por PDVSA. Es subarrendada. Es venezolana, sí, pero es arrendada. Han tenido también incluso dificultades con el tema laboral allí en la refinería. En este caso, que sería la que está más cercana a nosotros fuera de nuestras costas, ¿cómo está la situación allí? Bueno, muy grave. ¿Qué es lo que pasaba? La refinería Isla, aunque estaba en Curazao, estaba integrada al sistema de refinación interno de Venezuela, complementaba el sistema interno de refinación de Venezuela. Hoy en día está operando muy mal, al extremo de que pareciera que el gobierno de Curazao ya no tiene interés en conservar el arrendamiento con PDVSA. Podemos perder también esa refinería. De manera que la situación es bien severa, como quiera que uno lo vea, por donde uno lo analice, es bien severa. La participación de Rosneft en operaciones venezolanas, se ha hablado de la posibilidad de que algunas transnacionales podrían cambiar y ese espacio lo cubriría Rosneft, que ya es prácticamente la más grande del mundo. En este caso, ¿cuál sería la situación para Venezuela? ¿Es tan alarmante o preocupante como se ha señalado?
Bueno, fíjate, Rosneft le acaba de hacer un préstamo a Venezuela, pero pidió en garantía, como te dije antes, el 49,9% de las acciones de Citgo. Lo que pasa es que en este momento el Senado de los Estados Unidos está a punto de aprobar una ley donde va a prohibir otorgarle esa garantía a Rosneft. De manera que ya ese proyecto está en el piso, como ellos llaman allá, está siendo discutido en este momento en el Senado de los Estados Unidos. De manera de que si eso ocurre, no sé cómo queda, en qué condiciones queda ese financiamiento, que tampoco sé si ya ha sido desembolsado, porque uno de los problemas graves que tiene PDVSA es que carece de transparencia hoy en día. Si no ha sido desembolsado ese préstamo, yo dudo mucho que Rosneft vaya realmente a desembolsarlo si no cuenta con la garantía. Y los Estados Unidos, una cosa es que PDVSA sea dueña de Citgo, que es muy importante dentro del sistema de refinanciación de los Estados Unidos, y otra cosa muy diferente es que Rusia sea dueña pudiera llegar a ser dueña de esas refinerías. De manera que ahí hay inconvenientes Geopolíticos. geopolíticos. En este caso, también tenemos otra situación. Venezuela es un país productor de petróleo, básicamente toda su riqueza se basa en este petróleo, aunque tiene muchas otras áreas que explotar, como el área minera, como el área incluso de recursos naturales y hasta turísticos. Pero bueno, nos hemos enfocado y nuestra economía se ha enfocado en lo que es el tema de la industria petrolera. Incluso ni siquiera hemos diversificado nuestra industria petrolera para lo que son los derivados. Ni siquiera en eso hemos llegado a terminar de ser soberanos. En este caso, se habla de que los países petroleros tienen una maldición, que el petróleo no termina de ser una bendición, sino una maldición porque se atienen a él, porque tiene altos precios en los mercados, pero es un mercado muy volátil. ¿Por qué Noruega, que también es un país petrolero, no tiene esa maldición? Porque manejan bien su petróleo. Fíjate que esta es una vieja discusión que está planteada en Venezuela. Por allá de 1936, Arturo Uslar Pietri decía que había que sembrar el petróleo. ¿Y qué es lo que él decía? El petróleo, cuando tú extraes petróleo, estás destruyendo riqueza. La única posibilidad que tú tienes, si quieres ser una economía racional, es utilizar esa riqueza para sembrarla y diversificar tu economía. Y él insistía en que había que producir más petróleo, pero bajo la condición de que se sembrase ese petróleo en otras actividades para así diversificar la economía. En 1962 hubo un debate fabuloso. Eso fue en Radio Caracas Televisión, por cierto, un debate entre Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso. Y Arturo Uslar Pietri defendía esta tesis: hay que sembrar el petróleo para diversificar la economía. Y Juan Pablo Pérez Alfonso decía: no, no vamos a poder hacerlo, porque el petróleo va a enfermar a nuestra economía. No seremos capaces de diversificar la economía y sembrar adecuadamente el petróleo. Él decía, el petróleo al final del día va a ser el excremento del diablo, así lo calificó. Y tú sabes lo triste, de ese debate hace casi 55 años. Cuando uno se pone a analizarlo, los dos tenían razón. Porque no le hicimos caso a Arturo Uslar Pietri y no sembramos el petróleo, no diversificamos la economía, caímos en la maldición de Arturo Uslar Pietri. El petróleo se terminó transformando en el excremento del diablo. Y hoy en día resulta que somos tan dependientes del petróleo que el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela provienen de un solo sector, el sector petrolero. Pero resulta que además ese sector ahora está enfermo de gravedad. De manera que eso explica la gravísima situación que estamos viviendo en la economía venezolana. La enfermedad no está solamente aquí, los otros países están viviendo las dificultades que tienen en cuanto a lo que es el precio, por lo menos en el caso de ellos es un tema del precio. Los recortes en la producción de petróleo por parte de la OPEP y con los aliados no ha dado los resultados esperados, los niveles de precio del crudo no lograron superar la barrera de los $50 por barril. En este caso ya va a terminar el primer semestre del año. Esto está en reconsideración. ¿Usted considera que esto podría volver a extenderse un lapso más? ¿Es prudente hacerlo en las condiciones que están actualmente? Los niveles de inventario de Estados Unidos bajaron mucho más de lo esperado. Sin embargo, esto puede ser un aliciente para reanudar esta idea de recortar producción. Fíjate lo que ocurre. Cuando se anunciaron los recortes de producción, se nos llegó a decir que en cuanto a la cesta venezolana iba a subir por encima de $60 el barril. A duras penas tocaron los $45 y ya están bajando. ¿Qué logró el recorte? Quiero decirte otra cosa. Efectivamente, cuando se aprobaron esos recortes de producción entre países OPEP y no OPEP, se aprobó 1.800.000 barriles diarios, de los cuales, por cierto, Venezuela fue la que quedó peor parada.
En Venezuela le aplicaron un recorte de 90.000 barriles diarios. Curiosamente, mientras tanto, Irán, cuya economía está en mucho mejor condición que la venezolana, lo que le permitieron fue un aumento de 95.000 barriles diarios. En otras palabras, lo que nos quitaron a nosotros, se lo dieron a ellos. Y yo me pregunto por qué, si nuestra situación económica es mucho más delicada que la de Irán. Ahora, más allá de eso, tu pregunta, ¿irán a recortar, irán a mantener el recorte? Es posible que lo vaya a mantener, pero tú sabes lo que ha logrado el recorte. Logró una cosa muy severa. Si bien no permitieron los recortes de producción que aumentasen los precios del petróleo a los niveles que se habían estimado, lo que sí permitieron fue que aumentasen las inversiones en fracking en los Estados Unidos. Y la producción petrolera en fracking está aumentando muchísimo. ¿Qué es eso del fracking, si me permites explicarlo? Mira, hay un tipo de rocas en el subsuelo que se llaman lutitas petrolíferas, que están impregnadas de petróleo en sus poros y entre sus capas. Cuando tú perforas un pozo petrolero convencional, ese petróleo no sube a la superficie. ¿Qué es lo que hace el fracking? Tú perforas el pozo, incluso horizontal, diagonal, o hasta haces una telaraña de pozos en el subsuelo. Pero al llegar al punto donde están esas rocas, esas lutitas petrolíferas, tú provocas una fractura de la roca. Y al fracturarse, liberan el petróleo y el gas que contienen. Con esa tecnología, la producción petrolera de los Estados Unidos aumentó en 5 años en 5 millones de barriles diarios, a razón de 1 millón de barriles diarios por año. ¿Y qué es lo que está pasando? Al caer los precios del petróleo, se desestimularon las inversiones en fracking y dejó de crecer. Pero cuando la OPEP y los países no OPEP recortan producción, se estimularon otra vez esas inversiones y está creciendo aceleradamente la producción de petróleo de lutitas, de fracking. Si estos recortes continúan, se va a seguir estimulando la producción de fracking. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Hace 4 años, el costo de producción de un barril de petróleo vía fracking llegaba hasta $100 el barril. ¿Pero qué pasó? Dado el aprendizaje que ha tenido la industria, en 3 años, ese costo de un costo máximo de $100 el barril cayó a más o menos $30 el barril. Y está cayendo aceleradamente ese costo. De manera que va a llegar un momento en que nadie va a poder competir con el fracking en la medida en que se estimulen las inversiones. Por eso yo le tengo mucho miedo a los recortes de producción de la OPEP y de los países no OPEP. Primero, entre otras cosas, porque no los cumplen. Y por otro lado, sí tienen el efecto de estimular las inversiones en fracking. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José Toro Hardy fue directivo o parte de la directiva de PDVSA.